fue encontrado culpable por los sacerdotes, por los escribas, culpable de blasfemia, por decir ser el Hijo de Dios, ser Dios mismo. Fue llevado entonces a Pilato. Pilato no lo encontró culpable, lo mandó a Herodes. Herodes también lo juzgó, habló con él y tampoco lo encontró culpable. Volvió a Pilato nuevamente y Pilato una vez más lo cuestionó, le hizo preguntas y no lo encontró culpable, pero aún así lo entregó para que fuera crucificado. A Pilato realmente no le faltó discernimiento. A Pilato lo que le faltó fue integridad y valentía para declarar lo que Jesús era verdaderamente, inocente. Porque era un hombre manejado por el temor. Era un hombre que el temor lo dominaba. Entonces, en medio de su temor, queriendo satisfacer al pueblo, porque el pueblo estaba eufórico, gritaban: crucifícale, crucifícale. Entonces mandó a que le azotaran. Una práctica bien cruel, bien dura, que realizaban los romanos en aquel entonces. Pero quiero que pongas atención en el versículo 16 que acabamos de leer, por favor. Versículo 16 dice la escritura allí. Usted lo va a ver con sus ojos, que él fue entregado a los soldados y lo llevaron dentro del pretorio. Entonces dice la escritura que le vistieron con un manto de púrpura. Dice el versículo 17, ¿sí o no? Ahora la púrpura, el color púrpura era usado, ¿verdad?, en la vestimenta, en los mantos que usaban los reyes, la gente de la realeza, la gente que tenía influencia, la gente adinerada, eran los que usaban, ¿verdad?, las vestiduras, los mantos con ese color púrpura. Entonces también dice la escritura que le pusieron una corona de espinas, simulando la corona de un rey. Ahora, el escritor Marcos no presenta a Jesús vestido de gloria en el trono, sino que presenta a alguien vestido de un manto de púrpura, un manto de burla, un manto de burla. ¿Qué cosa? Pensemos por un momento, del manto de gloria al manto de la burla, nuestro Señor Jesucristo. Alguien que dejó la adoración de los ángeles, que dejó su gloria junto al Padre allí y pasó entonces a la burla de los hombres. Así lo he titulado este mensaje: la burla y la humillación de un rey. La burla y la humillación de un rey. El texto, amados hermanos, dice que le pusieron una corona de espinas. ¿A quién? Aquel que estaba coronado de gloria, ahora estaba recibiendo una corona de espinas, una corona de humillación. Sin duda alguna, el más grande dolor que estaba soportando Jesús en ese momento no era el de las espinas, era el de la burla, era el de la humillación. El más grande dolor, el que estaba padeciendo Jesús, era el del irrespeto por la dignidad humana, por la santidad de Dios. Esa burla, esa humillación. Pero yo quiero que usted siga con sus ojos el texto. En el versículo 18 dice que se arrodillaban y comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos. Por eso, porque como decía ser el rey de los judíos, decía que era el rey de los judíos, como en tono de burla, sarcasmo, hacían reverencia, le decían: salve, rey de los judíos. Los romanos que estaban allí, los soldados romanos que le tenían. Pero eso no bastaba. Continúa diciendo el texto, describiendo la escena. Yo quiero que usted profundice, se meta en esa escena.
El texto sigue describiendo que le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. No golpeaban cualquier cabeza, estaban golpeando la cabeza de Dios. Ahora piensen esto. En la antigüedad, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacían con la cabeza de los reyes? La cabeza de los reyes era para ungirles, ¿verdad? La usaban para ungirlos. Cuando necesitaban ser honrados, reconocidos, se derramaba un aceite, ¿verdad? Para ungir a los reyes. Samuel fue ungido, ¿verdad? Saúl, perdón. El rey David fue ungido por el profeta Samuel con aceite. Pero en la escena que estamos leyendo, Cristo no está recibiendo aceite ni está recibiendo honra. Cristo estaba recibiendo golpes y deshonra en su cabeza. Pero ¿sabe qué? Lo asombroso de esto es que Cristo estaba, ¿sabe cómo qué? En silencio. En silencio, sin abrir su boca, quieto, sin defenderse. Cuán diferente de nosotros, ¿verdad? Que rápidamente buscamos defendernos nosotros mismos o buscamos a alguien para que nos defienda, ¿sí o no? Pero Él no. Él estaba en silencio, recibiendo toda esa humillación. No estaba recibiendo aceite como símbolo de honra, estaba recibiendo todo lo contrario. Y dice el texto, oye, mira bien en el versículo 19, que le escupían y puestos de rodillas le hacían referencia. Amados hermanos, piense por un momento en esta humillación. Si algo corría por el rostro y por la cabeza de Jesús un aceite, era saliva. Hay un salmista que lo describe, dice esputo, dice así la Biblia, esputo, más que una saliva. No hace falta entrar en detalle. Eso era lo que corría por la cara y la cabeza del maestro, porque le escupían. ¿Y Cristo qué hacía? En silencio. Ahora nos damos cuenta de esto. Esa es la burla y el desprecio de un rey. La burla y el desprecio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo esto que estaba recibiendo Cristo es el equivalente de lo que debía recibir un rey en honra. Cristo lo estaba recibiendo en deshonra y sin decir absolutamente nada. Pero mire cómo lo describe el profeta Isaías. Isaías 50, versículo 6 dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante la burla y los escupitazos no escondí mi rostro. Ofrecí mi espalda, o sea que él fue azotado, pero el texto dice que él dio su espalda voluntariamente. Le arrancaban los pelos de la barba, arrancados, alados. No sé cuándo desde hace arrancan las mujeres que se depilan la seda, duermen, no sé si, ¿no verdad? Yo lo acabo de recordar un poco. Piense por un momento, dice el texto literalmente que le arrancaban la barba, los pelos de la barba. Le escupían y aún así no escondió su rostro, su mejilla. Pero la escena continúa, amados hermanos. En el versículo 20 dice: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ahora tenemos que entender algo aquí. Tenemos que entender que aquí Marcos, el Evangelio de Marcos, no registra algunos detalles de todos los acontecimientos, de todo lo que literalmente pasó ese día. Pero sí lo registran los demás evangelios. Marcos no lo registra acá. Va más directo vamos a decirle, a la esencia. Pero los demás evangelios sí lo hacen. Por ejemplo, antes de ponerle el manto, escuche bien, antes de ponerle el manto de púrpura, ¿verdad? Burlándose de ese manto del que estamos hablando, él fue flagelado, azotado,
como un látigo que usaban los romanos para la flagelación. Esa flagelación era un castigo bien cruel, era un castigo casi, escuchen bien, casi inhumano. Casi inhumano. ¿Sabe por qué? Porque ese látigo muchas veces estaba compuesto por 2, 3 cordones, ¿verdad? Y en la punta de ese látigo iban amarradas piezas de metal, pedazos de metal, piedras, para que de tal manera, cada vez que dieran un azote, cada vez que dieran un latigazo, esos pedazos de metal afilado se incrustaban en la piel de la persona que estaba siendo azotada, en este caso Cristo, y cuando alaban ese látigo hacia atrás, la piel salía disparada literalmente. En otras palabras, lo estaban despedazando mientras que estaba siendo flagelado, a tal punto que muchas veces registros en la historia, las personas que sufrían o que enfrentaban eso terminaban con los huesos afuera, en la costilla, en la espalda. Muchas veces se le veía hasta parte del intestino, porque literalmente le arrancaban pedazos de piel, pedazos de carne, hasta llegar a los huesos. Piense por un momento, esto era lo que estaba enfrentando, lo que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, luego de eso, le ponen el manto. Pero tenemos que recordar, escucha bien, que todo esto es una burla, todo esto es un escarnio. Por tanto y demás, a la hora de ponerle el manto y a la hora de quitárselo, como dice la Escritura, evidentemente no fue, ¿verdad?, con cuidado, como aquel que está vistiendo a alguien herido, ¿verdad? Nos ha tocado en algún momento vestir a alguien, ponerle ropa a alguien con una herida o algo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con cuidado, ¿verdad?, para que no duela. Pero evidentemente no era el caso, porque Cristo estaba siendo objeto de ¿qué? De burla, de mofa. Entonces, esa vestidura, ese manto, cuando se lo pusieron y cuando se lo quitaron, no fue de manera delicada. Y después de ser flagelado de esa manera tan cruel, todo eso que hacía con él, ¿cuánto podía doler? ¿Cuánto podía doler? Si cuando tenemos una herida en un pie o en cualquier lado, no nos podemos poner ni las medias ni los zapatos, no nos podemos poner quizás el pullover, la camisa o la blusa, ¿verdad? Ahora, imagínense el dolor de todo esto. Y yo no sé cómo usted lo ve, pero nosotros leemos esta palabra, amados hermanos. Usted lee esto en la Escritura y realmente nos cuesta creer que seres humanos, personas, pudieran haberle hecho esto a otro ser humano. Esto es algo inhumano totalmente, más que cruel. Esto es perverso, esto es impensable. Y principalmente, ¿sabe por qué? Porque la persona que le estaban haciendo esto era el hombre más benevolente, escuche bien, más misericordioso y más bondadoso que haya pisado la tierra jamás. Impensable lo que le estaban haciendo al Señor. Pero que además no le había hecho nada ni a Pilato ni a los soldados que le estaban haciendo esto. Nada había hecho. Y yo me hago la pregunta, ¿de dónde salió tanta maldad? Usted no puede preguntarse esto. ¿De dónde salió tanta maldad? Porque hacerle eso a alguien malvado, despiadado, quizá a un asesino en serie, a un violador, no sé, a alguien malo, perverso, no es justificable, pero todavía es más razonable. Pero hacerle eso a aquel que no había hecho nada y era totalmente inocente, y lo que había vivido sobre la faz de la tierra fue para bendición de la nación.
para bendición de los pueblos. Eso le estaban haciendo al Señor. Y yo pregunto, ¿de dónde salió esa maldad? ¿Sabe de dónde? Del corazón del hombre. Del corazón del hombre. ¿Y sabe qué? Esto nos muestra a ti y a mí. Esto nos muestra la caída de la raza humana en el Edén. Esto es una muestra de esa caída, de ese pecado en el Edén. ¿A dónde cayó? ¿Cómo fue el desplome de esa raza humana? De tal manera que mira lo que el hombre es capaz de hacer. Y usted puede decir, bueno, pastor, pero yo creo que yo no le llegaría a eso. Ah, tranquilo. Si quiere pregúntele a Pedro, que no era capaz, que era capaz de morir por el maestro. Y cuando lo apresaron, cuando le estaban buscando, cuando le estaban acusando, delante de Jesús, lo negó 3 veces. No, pero yo no soy capaz. Pregúntele a David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y fue capaz en su corazón mandar a matar a Urias, uno de sus mejores hombres en la guerra, un comandante ahí de los guerreros principales que tenía David. ¿Por qué? Por el simple hecho de tapar su pecado, por el temor de que se enteraran lo que había hecho con la esposa de Urias. Mire lo que hizo un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, amados hermanos, esto que está sucediendo aquí es una muestra de cuán malvado es el corazón de los hombres, de cuán malvado es el corazón del ser humano. ¿Y sabe qué? Nosotros no estamos lejos de él. Nosotros no estamos lejos de él. También estamos ahí golpeando. Pero dice la Escritura que entonces Jesús como acusado fue llevado entonces desde el lugar donde le flagelaron al lugar donde iba a ser crucificado. En una procesión cargando el madero, cargando aquella cruz, a través del pueblo, a través de la ciudad, para que todo el mundo lo viera, para que todo el mundo lo observara. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? ¿Por qué no lo crucificaron en cualquier lugar ahí escondido? No, tenía que pasar Jesús por toda la ciudad, por todo el pueblo, para que todo el mundo viera, porque la idea era que la burla, la idea era la humillación, la vergüenza que tenía que pasar. Pero lo que no sabían las autoridades romanas, lo que no sabían ellos era que todo lo que estaba sucediendo coincidía con lo que ya estaba profetizado. Todo lo que estaban haciendo ellos estaba colaborando al cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Los guardias romanos no sabían eso, pero estaba cumpliéndose la escritura al pie de la letra ese día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la manera que le azotaron, amados hermanos, fue tan cruel, fue tan dura, que Jesús no pudo llegar al lugar donde iba a ser crucificado. Se desplomó más de una vez, cayó al suelo, porque ya no tenía fuerzas para caminar, mucho menos para llevar aquel madero. Entonces tuvieron, dice el versículo 21, Marcos 15, que tuvieron que obligar a uno que pasaba para que le ayudara a llevar aquella cruz. Y cuando llegó al lugar donde iba a ser crucificado, los soldados romanos le ataron las manos, ¿verdad? Les tiraron las manos cruelmente y le clavaron las manos al madero, le clavaron los pies a la cruz. Y esto no es menos, porque la crucifixión era un tipo de muerte, un tipo de sanción, era una maquinaria de intimidación y de manipulación que usaba Roma para darle
Imperio Romano. Dice la historia que en el año 71, escucha bien, antes de Cristo, Roma crucificó a 6.000 esclavos en una de las vías que llegaba a Roma, en uno de los caminos que llegaban a Roma. Porque en el año 71 antes de Cristo hubo una sublevación, hubo una revelación de esclavos liderados por un modelo llamado Espartacus. Y cuando fueron apresados todos, dice que fueron crucificados a la orilla, a un lado y al otro de uno de los caminos que entraba a Roma. ¿Para qué? Para que sirviera de escarmiento, para infundir temor, miedo. Y era una de las muertes más crueles, una de las sentencias más difíciles de asumir. Pero mire lo que dice la palabra de Dios a partir del versículo 22 en adelante. Del 22 al 28 dice la Escritura. Escuche bien. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Amados hermanos, todo se estaba cumpliendo al pie de la letra. Todo esto era parte del cumplimiento de lo que se había dicho, los profetas habían anunciado acerca de Cristo. Pero escucha bien, porque la burla todavía no ha acabado, la humillación todavía no ha terminado. Mira lo que dice el versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡va! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amados hermanos, la burla no parece haber terminado. Parece que no era suficiente ya todo lo que Cristo había padecido. No había sido suficiente la flagelación. No había sido suficiente el manto de púrpura. Parece que no había sido suficiente la corona de espinas, los golpes en la cabeza. No había sido suficiente que le escupieran en el rostro. No era suficiente aún que lo hubieran crucificado. Parece que no era suficiente. Y aún ahí meneaban la cabeza y decían: ¡va! Que se vaya de esa cruz. Él no es el Rey de los judíos. No se puede salvar a sí mismo, va a salvar a otros. Piensen por un momento, amados hermanos, cuánta humillación. Y ahora Cristo en un madero, presto a morir, de la manera más cruel e inhumana que pueda haber. Pero aún así la gente meneaba la cabeza y le decían: va, sálvate a ti mismo. Su propio pueblo, los sacerdotes, los escribas, le injuriaban. Su propio pueblo, humillándolo, burlándose. Y no era cualquiera, era aquel que durante 40 años estuvo con su pueblo en el desierto, que los alimentó y dio a beber agua. Aquel que los había entrado o introducido en la mejor de todas las tierras, ahora estaba recibiendo la peor de las humillaciones. Todo el mundo estaba participando. Todo el mundo estaba participando
en esta burla. Pero así también todo el mundo estaba participando, ¿sabe qué? En el pecado que lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? Jesús estaba en silencio. Repita conmigo, en silencio. Sin decir nada, sin defenderse. Cuando ya estaba en sus momentos finales, aún así, muriendo en su momento final, el pueblo pidiendo señal. Mira lo que dice el versículo 32: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Amados, piensen por un momento en esto. Eso es fe, eso es fe a mi conveniencia. Eso es fe a mi propia interpretación, a mi propia manera. ¿Cuántas veces usted ha escuchado: yo creo en Dios, pero a mi manera? ¿Cuántas veces usted ha escuchado: yo tengo que ver para poder creer? Eso mismo estaba pasando ahí. Tú eres el rey de los judíos, párate para que veamos y creamos. ¿Qué iban a creer si ya Cristo había hecho cuántos milagros, cuántas señales, cuántos prodigios, y aún así no creyeron en Él? Se estaban burlando literalmente. Nos dio señales, pero no las que nosotros queríamos. Hizo milagros, pero no lo que nosotros esperábamos y queríamos. Y nosotros, amados hermanos, nosotros no estamos lejos de esa multitud. Nosotros no somos muy diferentes de esa multitud realmente. También tenemos esa actitud para con el Cordero de Dios. Ahora, esta escena es desgarradora. Esta escena es bien fuerte, pero nos muestra, escucha bien, nos muestra cuán grande es el amor de Dios. Piense por un momento, no sé si ha seguido la lectura, no sé si ha seguido la escena, no sé si ha tratado de imaginarse, pero esto realmente es desgarrador. Y esto realmente muestra cuán grande es el amor de Dios. También muestra cuán malvados nosotros podemos llegar a ser. Cuán grande es la maldad del hombre. Dice el versículo 33 que hubo un momento de oscuridad. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, dice la Escritura. Probablemente esa fue la hora más oscura en la historia de la humanidad. La hora más oscura. Hubo tinieblas. Y en el versículo 34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Probablemente una hora bien oscura, la más oscura en toda la tierra. Y todo esto que acabamos de leer también estaba profetizado en el Salmo 22. Otros salmos también hablan de esto, pero sobre todo el 22, que describe literalmente este momento y exactamente lo que Cristo estaba diciendo, amados hermanos. Exactamente. Mire lo que dijo en su último momento, amados hermanos. En el versículo 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. La frase que Cristo pronunció aquí fue tetelestai, que significa consumado es. Consumado es. Es decir, la deuda está pagada. La deuda está pagada. La factura está pagada completamente. Cristo pagó por nosotros, amados hermanos. Cristo pagó por nosotros, amados
diciendo: consumado es. Consumado es. Cristo venció. Cristo pagó por nosotros. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y esto no fue coincidencia. Esto fue algo sobrenatural que indicaba que el camino estaba abierto. Cristo estaba abriendo el camino que una vez estuvo cerrado por el pecado en el Edén. Ahora, por la muerte de Cristo, como el Cordero de Dios, ese camino quedaba abierto. Aleluya. Esto significa que tú y yo tenemos entrada directa al trono de la gracia, al trono de Dios, al trono de la justificación, al trono de la redención. En esa cruz se llevó a cabo nuestra redención. En esa cruz se llevó a cabo nuestra justificación. Se llevó a cabo nuestra santificación. En esa cruz y por esa sangre se llevó a cabo nuestra salvación. Amados hermanos, y podemos preguntarnos en esta tarde: ¿cómo pudo pasar por esto? ¿Cómo pudo soportar? ¿Cómo pudo llegar hasta el final? ¿Cómo no se quedó a mitad del camino? ¿Cómo lo logró? ¿Qué fue lo que había en él que pudo llegar hasta ahí? ¿Sabe qué? Solo hay una respuesta: por amor. Por amor. Por amor. Por amor a ti. Por amor a mí. Por amor a todos nosotros. Por amor a la humanidad. Por amor al ser humano. Por amor a aquellos que lo estaban crucificando. Por amor a aquellos que aún venían a la cabeza y decían: ¡ah! Este es un mentiroso. No es rey nada. No tiene poder alguno. Por amor a ellos también. Por amor a nosotros aún. Cuando blasfemamos de Él. Cuando no queremos humillarnos delante de Él. Por amor a nosotros. Y amados hermanos, no podemos leer este sufrimiento. No podemos leer este sufrimiento y no reflexionar y pensar: ¿dónde estoy yo ahí en ese centro? No podemos leer esto y quedarnos sin pensar: ¿dónde estoy yo? Porque ¿sabe qué? Nosotros también estamos ahí, humillándonos, burlándonos. Porque Él no solo murió por el pecado de aquellos, murió también por el tuyo y por el mío. Así que nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestra arrogancia, nuestra rebeldía, nuestra mentira, nuestra altivez, todo nuestro pecado estaba ahí sobre Él. También nosotros estábamos ahí, crucificándolo. Y en la medida que tú y yo entendamos esto, en la medida que tú y yo comprendamos esto, va a ser la medida en la que estaremos agradecidos por esa cruz. Piensa. Yo te invito a que te pongas en pie en esta tarde, si puedes hacerlo. Porque, amados hermanos, hoy podemos leerlo fácil. Hoy podemos leerlo de una manera simple, sencilla. Pero esto solamente lo podía hacer un hombre. Esto solamente lo podía hacer Cristo y lo hizo. Esto solamente lo podía hacer Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos resta a nosotros? Humillarnos nosotros delante de Él y darle gracias a Él. Dale gracias a Dios en esta hora. Dale gracias a Cristo en esta tarde. Agradécele por ese sacrificio, porque Él no está obligado
eterna. Así que si tú quieres agradecerle en esta tarde, yo no sé si tú has entendido, has comprendido lo que acabamos de leer, lo que acabamos de hablar, pero si tú estás agradecido, agradecida de esa cruz, de ese sacrificio, de lo que hizo el Cordero de Dios, yo te invito que alces tus manos al cielo. Si quieres puedes pasar aquí adelante y en el altar aquí delante decirle: Señor, yo te doy gracias, yo te doy gracias. No tengo cómo pagarte, no tengo nada que ofrecerte, no tengo cómo recompensar, oh Dios mío, lo que tú hiciste por mí. Venga a la presencia de Dios, humíllate hoy delante de la cruz. No seas como aquellos que venían a la cabeza, no seas como aquellos que se burlaban de él. Hoy ven a los pies de la cruz, a los pies del Cordero que está sangrando, del Cordero que está sufriendo la cruz del Calvario para que tú tengas vida. Ven y humíllate ante Dios y dile: Señor,